Vamos a tener un montón de temas para tocar, la agenda va, como ayer lo decíamos, ¿no? Cada hora y media la agenda cambia y hay una noticia que impacta sobre la otra y queda más que claro que la estrategia del presidente de la Nación es sobrecargar la agenda de una manera que sea difícil de seguirle el ritmo, pero ayer, ya nos vamos a meter con los temas de la economía, de la sociedad, deportes, espectáculos, porque tenemos un montón en estas 3 horas, pero ayer, en Expo Agro, me parece que Milei dio un discurso que va inclusive mucho más intenso y mucho más gráfico de lo que fue la Asamblea Legislativa. Y te voy a explicar por qué. Primero, Milei habló de la inflación y ya le puso un número a lo que va a ser el mes de febrero. Todo pareciera indicar que este mes, a pesar de la suba de las prepagas, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de todas estas cuestiones, parece que va a estar en torno al 15% según el consenso de mercado. En torno al 15% de la inflación del mes de febrero. Veremos si está más cerca del 20 o del 10. Caputo había dicho del 10, ¿te acordás en esa entrevista en La Nación? Yo te diría que las consultoras hoy coinciden en que está ahí entre 14 y 16 más o menos. El tema no es tanto febrero, sino marzo, que es un mes estacionalmente alto, sobre todo por educación y también por indumentaria, entre otras cosas. Entonces hay que ver, digamos, los más optimistas te dicen puede llegar a ser igual que la de febrero. Lo cual el gobierno intenta convencernos de es una gran noticia. Me acuerdo que en la época de Massa muchos decían bajó la inflación del 12 al 8. No. La inflación subió. Digo, los precios subieron 8%. Lo que está marcando el presidente es, bueno, vamos en torno al 15%. Paso siguiente habló del famoso superávit fiscal. Escuchen bien la forma que lo plantea Milei, donde queda más que claro lo que ayer nos decía Martín Menem. No va a haber cambio, no va a haber negociación y se va a ajustar para que el número cierre. ¿Con gente adentro? No, pero el número va a cerrar. A su vez, la fortaleza que estamos mostrando con los números fiscales, nosotros en enero, para conseguir ese resultado positivo en términos financieros, la caída real del gasto fue del 30%, le cuento que febrero cayó 36%. Es decir, que el ajuste fiscal sigue. Es decir, tiene motosierra y tiene licuadora. Motosierra y licuadora del 30 al 36, o sea, no solo sigue, sino que va a ser más duro. Y lo que ya anticipa el Ministerio de Economía es que en marzo va a ser más duro aún. No solo tienen que cerrar, sino que tiene que sobrar plata. Y en ese contexto, lo que te decíamos ayer, hay una motosierra donde no se mira muy bien qué es lo que se está ajustando y donde se insiste, no va a haber peros. Una vez que marque este proceso fiscal, vuelve a hablar de la inflación. Y es un Milei absolutamente convencido que este es el plan. Cuando ustedes limpian los efectos de aumento de tarifa y prepagas y demás correcciones de precios que estaban profundamente atrasados durante el kirchnerismo, ustedes ven que, por ejemplo, la inflación por distintas medidas está en torno al 10% y además, cuando miran alimentos, está en torno al 9%. Es decir, que el proceso de baja de la inflación sigue ocurriendo fuertemente. Bien. Plantea ese sendero fiscal, insisto, no se va a negociar. Si escuchan un grillo atrás, no es un problema de la edición. Estaba en San Nicolás y el grillo estaba literalmente al lado del micrófono. Va a ser durante todo el contexto, durante todo el discurso. Fueron 52 minutos, exactamente. Me puso un poco tenso escuchar los 52 minutos del grillo, pero ahí estuvo. Dice Milei después, y acá es donde hay algo que el presidente no está viendo o no quiere ver. Dice que el ajuste está siendo con asistencia social. Si bien nosotros estamos haciendo un ajuste muy fuerte, también es cierto que lo hacemos sin descuidar las partidas sociales. Partidas sociales, Seba, que después nos vamos a meter en el potenciar trabajo. Sí, a ver cómo se rearma, ¿no? Este potenciar trabajo, cómo se desarma y qué impacto va a tener, sobre todo en las organizaciones sociales. El tema es que el ajuste, cuando se marcaba yo estoy asistiendo al que no le llega, hoy el ajuste está siendo brutal para aquel que no recibe asistencia, que no recibe absolutamente nada del Estado, que tenía a su hijo en escuela pública y nada más, que sin plan, sin AUH, sin nada, y ese ajuste es el que no se está todavía viendo. Un Milei que vuelve a hablar de la macro. Dice, si este sendero fiscal se sostiene, vamos a salir del cepo. Una vez que logremos frenar los mecanismos de emisión de dinero endógeno, vamos a estar en condiciones de abrir el cepo.
Un cepo que marca el Ministerio de Economía podría ser para el mes de junio si es que siguen comprando reservas. Bueno, ahí está el tema. Comprando dólares, digamos, la expectativa que genera el cepo, ¿no? ¿Qué significa la expectativa que genera el cepo? Vos decís, bueno, le estás diciendo a los exportadores que liquiden ahora, ¿no? Y algunos te empiezan a decir, si esperamos un poquito, por una devaluación, no creen que por ahí haya una devaluación, o sí, porque también es algo que suena fuerte en el mercado de una posible devaluación, porque está todo sobre la mesa. Ahora, que te liberen los dólares en vez de que te lleguen los pesos, es un atractivo para los exportadores, por lo cual eso puede ir a contramano de la necesidad de la cosecha gruesa, de la entrada de la cosecha gruesa. Entonces, digo, creo que ahí es, no sé si debería, pero trata de ser más cuidadoso Javier Milei. No sé si lo logra, sí, pero es un tema a tener en cuenta, digamos. Si vos abrís el cepo, ya dejás que... Ayer en Expo Agro, sí, un dirigente rural, yo le mandé el link de una nota de la política online que hablaba de $1 a 950 para la cosecha. Y me dijo, es la idea. Claro, porque hoy vos tenés 80-20. Claro. Hay una parte que le das a lo oficial y otra parte que le das al dólar bursátil, que es un poco más alto. Algunos dicen, bueno, pero si le haces 60-40, de última tenés margen para darle un poquito más de atractivo, te dicen desde economía. Entonces, bueno, pero lo que quiero decir que si en el horizonte está el cepo, salir del cepo, también tiene que haber puede llegar a haber otros instrumentos en el medio para lograr que se liquide la cosecha gruesa. Habla a los pocos minutos, Milei, se refiere al tema Telam, dice, bueno, los que están llorando por Telam, inclusive dice, vayamos para que no tomen el edificio. Y reconoce que si alguien quería enfrentar a la policía, los iban a detener. Por eso ahí me llama la atención, escuchen el gesto de Milei. Casi entre risas habla de, bueno, esta va a ser una gestión intensa. Todavía no llegamos a 3 meses de gobierno e hicimos todas estas cosas. Y bueno, era esperable que fuera algo intenso, ¿no? Algo intenso en el medio, como decíamos, el cierre de Telam, el ajuste de jubilados, para que el superávit en enero, los jubilados aportaron el 36% del ajuste. 36% del ajuste es lo que se aportó. Si quieren pasar del 30 al 36, hay 6 puntos más que Milei dice que va a ajustar con una caída en la recaudación. Por ende, a mí lo que me explicaban ayer es el ajuste va a ser mayor que esos 6 puntos. Claro. Porque no vas a recaudar lo que vos creías. Bueno, ahí está la pregunta, Ramón, de cuando vos ajustás, si eso no genera un efecto también contractivo en la economía, que a la vez te hace recaudar menos, entonces vos tengas que ajustar todavía más para lograr justamente ese superávit fiscal, ¿no? Te estás como mordiendo la cola permanentemente si vos ajustás y a la vez no tenés consumo, entonces no tenés ingresos, por ejemplo. Entonces, ahí hay una pregunta pendiente de qué va a pasar con la recaudación en tanto y en cuanto haya recesión. Y por último, un Javier Milei que acompañado de José Luis Espert, que recordemos, Espert había sido candidato de Rodríguez Larreta. Espert en campaña decía, las ideas que quiere llevar adelante Milei son impracticables. A los pocos días ya es aliado de Milei y es titular de la Comisión de Presupuesto. Bueno, las cosas pasan y Milei habla de la ley ómnibus. Reconoce que él la quita, escuchalo por qué. Y ahora te voy a dar el punto clave de lo que se viene en esa negociación con gobernadores de acá el 25 de mayo. Como consecuencia de ello, digamos, de esos abusos que cometieron y ese error de visión que tuvieron, nuestra respuesta fue sacamos el capítulo 4. Y naturalmente que cuando sacamos el capítulo 4, Caputo no es que fue a prepiarlos. Dijo, bueno, ahora el ajuste lo van a tener que hacer ustedes solos. Entonces esa primer lectura estúpida que hizo el Círculo Rojo de que nosotros habíamos perdido, miren cómo ahora todas las provincias están, digamos, deseosas de arreglar el capítulo 4, porque tienen que ajustar y no quieren ajustar. Y hemos tenido varios episodios donde muestra que tienen que ajustar y no quieren ajustar. Hablando por la noche con un gobernador, le mandé este corte de audio y me reconocía, me planteaba en realidad, bueno, difícil negociar cuando vos empezás a plantear que ya lo queremos arreglar. No hay nada todavía para arreglar, el viernes va a ser la reunión. Y Milei insiste, como nos reconocía ayer Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, vamos a volver con la misma ley ómnibus, exactamente igual. Después se podrá fragmentar en capítulos, pero va a ser igual. ¿Por qué creen que se va a aprobar? Porque los gobernadores van a necesitar sí o sí hablar de plata. Sí o sí que les coparticipen, sí o sí que se plantee el tema ganancias, algo que Guillermo Franco, el ministro de Interior, nos adelantaba aquí el lunes. Ganancias va a volver, después te lo vamos a ampliar con Seba Davidovsky,
Pero ayer en 52 minutos, más allá de lo que pasó hoy en su colegio, después te vamos a contar, estuvo otra vez Milei cargando la agenda mediática. Ayer fue un Milei que dejó más que claro, no hay negociación, voy a bajar la inflación, voy a seguir ajustando y así la Argentina va a salir. Milei está convencido que este es el plan económico. De las redes sociales al dial con potencia.